Buenas tardes. Primero que nada, agradecer al doctor Rubén Montúfar por la invitación a participar en este congreso, lo cual me honra. Voy a hablar sobre la optimización de la terapia en artritis reumatoidea por el ultrasonido. El uso del ultrasonido en la artritis reumatoidea ha aumentado considerablemente en los últimos años. Esto por el bajo costo de los equipos que ha permitido una importante adquisición de los mismos, ya sea por los reumatólogos en forma particular o en los servicios de reumatología. Es un método muy amigable para el paciente, lo cual al paciente le agrada que le hagamos un ultrasonido y ver los hallazgos que se obtienen del ultrasonido y participar con él en este proceso. Es un método muy fácil, tiene de fácil acceso en la clínica, es un instrumento que lo tenemos prácticamente a la par de la camilla, lo cual lo podemos utilizar en el momento que lo deseamos. Y todo esto aunado al gran número de publicaciones que apoyan su uso en la reumatología en general y en la artritis reumatoidea en específico. El ultrasonido es más sensible y confiable que la exploración física en la detección de la inflamación articular, sobre todo en algunas articulaciones en particular, y también en la detección de inflamación tendinosa y sobre todo en el compromiso de la centesis. Permite comparar en tiempo real los hallazgos anatómicos que adquirimos con el ultrasonido, con la evaluación clínica, con la exploración física que realizamos. Es un método que permite una gran flexibilidad en valorar las áreas de interés. Eso significa que podemos en un solo momento, durante la exploración ultrasonográfica, valorar las dos rodillas, una rodilla, un tobillo y así, etcétera. Por supuesto, la integración de la información que nos da el ultrasonido con los datos clínicos ofrece ventajas obvias para nosotros como reumatólogos. La utilidad del ultrasonido en artritis reumatoidea tiene varios aspectos. El primero es que nos ayuda a determinar la progresión en aquellos pacientes con artralgias sospechosas, ya que nos permite hacer una exploración ultrasonográfica y evidenciar si estas artralgias que refiere el paciente son realmente artritis o no. También nos permite hacer un diagnóstico temprano en el momento, por ejemplo, que tenemos un paciente con una oligoartritis y le hacemos un ultrasonido y detectamos que no se trataba de una oligoartritis, sino de una poliartritis, lo cual nos permitiría hacer un diagnóstico más temprano de artritis reumatoidea. También existen hallazgos característicos casi inequívocos de algunas artropatías, sobre todo las artropatías por cristales, que tienen esta peculiaridad de que en algunos casos podrían confundirse con una artritis reumatoidea, y en cuanto evidenciamos estos hallazgos ultrasonográficos podríamos hacer un diagnóstico diferencial muchísimo más preciso. También el ultrasonido nos permite monitorear algunos diferentes esquemas terapéuticos, tanto sistémicos como locales, como las infiltraciones intraarticulares, ya sea con esteroides o con cualquier otro método terapéutico que nos permita valorar si ha habido algún cambio. Y por último, también en la artritis reumatoidea nos permite establecer o tiene un papel importante en cuanto a pacientes con remisión, que es al fin y al cabo el tema que voy a tocar con ustedes. La artritis reumatoidea, todos sabemos que es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, sistémica, crónica, cuya característica particular es el daño articular, la disminución de la capacidad funcional y el deterioro de la calidad de vida si no se trata adecuadamente. Sin embargo, el pronóstico ha mejorado sustancialmente en los últimos años, y esto en parte porque hacemos un diagnóstico más temprano, también porque se ha mejorado considerablemente el arsenal terapéutico con el advenimiento de las drogas biológicas y con las moléculas de alta tecnología, como también el hecho de que combinamos tratamientos tradicionales. Y por supuesto, la estrategia Treat to Target, que es quizá el factor más importante de esta mejoría en el pronóstico, que es realmente prácticamente todas las guías tocan este aspecto de Treat to Target. El objetivo principal del tratamiento del Treat to Target es lograr que el paciente llegue a la remisión. Y en aquellos casos de pacientes de larga data, que es muy difícil lograr la remisión, por lo menos llevarlos a una baja actividad de la enfermedad.
La remisión nosotros la concebimos como un estado libre de actividad inflamatoria y esto podría darse en un momento dado en la evolución del paciente o puede ser un evento ya más constante, un hecho más constante. La remisión se puede alcanzar en forma espontánea en la minoría de los casos y en la mayoría de los casos la remisión la logramos inducida por los esquemas que empleamos. La remisión tenemos que concebirla como un estado donde el paciente no tiene articulaciones inflamadas, donde el paciente no tiene dolor, donde no hay progresión radiográfica y por supuesto no hay deterioro funcional. La actividad inflamatoria, por lo tanto, es un proceso dinámico, cambiante, que debe ser cuantificada en forma regular. Y la tenemos que estar cuantificando para evaluar los esquemas terapéuticos, para cuantificar la respuesta y, por supuesto, para establecer objetivos terapéuticos, como es en este caso la remisión. La actividad de la enfermedad es un proceso central en la evaluación de los pacientes con artritis reumatoidea. Para ello, contamos con diferentes instrumentos, todos ellos emplean índices combinados y los más conocidos y los más empleados es el DAS28, el CDAI y el SCDAI. Cuando ya teníamos cierta experiencia, con el uso de los biológicos y empezamos a emplear también esos métodos clinimétricos, nos empezamos a dar nos empezamos a dar cuenta de que existen pacientes que sí logramos llevar a remisión, pero en un porcentaje pequeño de ellos progresan radiográficamente. En el año 2004, la doctora Molinar trata de objetivizar este hallazgo que estábamos observando y evalúa si la progresión radiológica ocurre durante la remisión clínica en pacientes con artritis reumatoidea. Para ello, coge una cohorte y la sigue una cohorte de pacientes en remisión clínica y la sigue por 2 años. Y encuentra que la mitad de los pacientes que se encuentran en remisión clínica recaen. Y el otro hallazgo que observa es que efectivamente algunos pacientes, pocos, a pesar de encontrarse en remisión, tienen progresión radiográfica. Y la doctora Polnar comenta en el comentario de este artículo que la progresión radiológica durante la remisión clínica persistente apoya la hipótesis de que la sinovitis y la destrucción articular son 2 procesos diferentes e independientes. Claro, en ese momento se consideraba que el paciente que se encontraba en remisión clínica no tenía sinovitis y que a pesar de ello los pacientes progresaban. Por eso planteaban esta hipótesis. Sin embargo, 2 años después, el doctor Brown hace un estudio que el propósito de este estudio era evaluar si los métodos por imágenes mejoraban la precisión de la remisión en artritis reumatoide. Entonces, toman 107 pacientes que están en remisión y les hacen unos estudios de imágenes. Bueno, estudios de imágenes le hacen resonancia magnética y ultrasonido. Y encuentran que por resonancia magnética el 96% tiene sinovitis y el 46% tiene edema óseo. Y en cuanto a ultrasonido, encuentran que el 78% tiene en escala de Gleason positiva y el 43% tienen Power Doppler. De acuerdo a esos hallazgos, entonces el doctor Brown establece en los comentarios también del artículo que esta inflamación subclínica puede explicar la discrepancia observada por la doctora Molinar y aquello de que los pacientes que se encontraban en remisión progresaban. Entonces, que podría explicar esta discrepancia entre la actividad de la enfermedad y el desenlace en la artritis reumatoidea. Y también establece o dice o escribe, la evaluación por imágenes puede ser necesaria para la evaluación precisa del estado de la enfermedad y en particular para la definición de remisión verdadera. Entonces habla de este concepto de remisión verdadera que se podría o se debería de establecer por algún método de imagen. Estas observaciones tanto de la doctora Molinar como el doctor Brown la repiten otros investigadores. Tanto es así que en el año 2011 el ACR y el EULAR se reúnen porque no existe en ese momento una definición de remisión que sea
que esté ampliamente aceptada. Entonces ellos proponen desarrollar una definición de revisión que sea ampliamente utilizada y aceptada, por supuesto, que sea una definición que sea muy estricta, que no permita esta progresión radiográfica, que sea otra, que sea alcanzable, porque nada haríamos con tener un objetivo muy utópico, sino algo que sea alcanzable. Y lo otro es que fuese una definición que fuera utilizada en los ensayos clínicos y también en la práctica clínica, diaria. Así es que llevan a cabo este proceso y logran dos definiciones, o proponen dos definiciones. La primera definición que ustedes conocen, que es la definición booleana, que el paciente debe cumplir estos criterios, cada uno de ellos no debe tener más de una articulación inflamada, más de una articulación dolorosa, la valoración global del paciente no tiene que ser mayor de 1 en una escala visual análoga de 0 a 10, y el valor de la PCR debe ser en miligramos por litro, no mayor de 1. La otra definición es la de SSDI, que la suma de sus componentes no debe ser mayor de 3.3. Una vez que han hecho esta definición, estas dos definiciones, lo que queda es evidenciar o corroborar que efectivamente son mucho más estrictas que los criterios, bueno, sobre todo del criterio de DAS. Y eso lo hace en ese estudio la doctora Curillán en el año 2012, donde el objetivo es determinar la prevalencia de remisión clínica en una cohorte de artritis reumatoide temprana de acuerdo con estos nuevos criterios y otras definiciones de remisión establecidas, y toma una población canadiense de artritis temprana y la sigue por 12 meses. Y a los 12 meses se encuentra que efectivamente con DAS el 40% de los pacientes se encontraban en remisión, en contraposición con los nuevos criterios de la ACR regular, que serían 22 a 19%. Entonces, sí, de la definición booleana o la definición ACR regular es mucho más estricta que el DAS. Faltaba por definir si esta nueva definición es más estricta en el sentido que no permite la progresión radiográfica. Para contestar esta pregunta, la doctora Lire Grave en el año 2012 hace este trabajo que el objetivo principal es examinar el rendimiento de la definición de remisión ACR regular en una cohorte de pacientes que lo siguen por 2 años en cuanto a la progresión radiográfica. Y encuentran que a los 2 años, los pacientes que se definieron que estaban en remisión por DAS, el 30% tuvo progresión radiográfica. En contraposición con los criterios del SSDI booleana, que entre el 20 y el 24% tuvieron progresión radiográfica. Estas diferencias, no hubo diferencias estadísticas significativas entre estos resultados. Y tampoco definen de que en ese momento ninguno de los criterios de remisión logra evitar la progresión radiográfica. Entonces toma cada vez más importancia el concepto de la sinovitis subclínica, que como decíamos es un hallazgo, se detecta por imágenes, sobre todo por ultrasonido y resonancia, sino por ultrasonido, que es lo que nos interesa en este momento. Y esta sinovitis subclínica puede ser, hay varios estudios, como podemos ver aquí, que confirman este hallazgo. Y el porcentaje de sinovitis subclínica es muy variado y puede ser tan alto, aún en un criterio de definición estricto como es el booleano, que hasta en un 30 o un 60% evidencian esta sinovitis subclínica. Uno de estos autores, la doctora Horton, en el año 2016, escribe en los comentarios que debería utilizarse el ultrasonido para valorar la actividad inflamatoria articular como guía clínica para orientar el tratamiento de la artritis reumatoide, ya que el ultrasonido permite un enfoque más integral para definir la remisión y orientar las decisiones terapéuticas. Bueno, estábamos corroborando que los pacientes en remisión clínica tenían sinovitis subclínica, pero el punto era saber si esto que detectaba el ultrasonido
que no detectaba el examen físico, que esa sinovitis subclínica, realmente tenía algún valor clínico. O sea, si tenía algún factor predictor. Así es que en el año 2016, el doctor Han hace un estudio, hace una revisión sistemática y un metaanálisis para detectar si esta sinovitis subclínica en pacientes con artritis reumatoide en remisión, cuál era el valor predictivo de este hallazgo en cuanto a dos puntos, en cuanto a las reactivaciones y en cuanto a la progresión de erosiones óseas. Entonces analiza 13 trabajos donde encuentra pacientes en artritis reumatoidea, en remisión con Power Doppler positivo. Y encuentra que la positividad del Power Doppler en ultrasonido tiene un valor predictivo de exacerbación y erosiones óseas progresiva en pacientes con AR que se encuentran en remisión clínica. Y que la capacidad predictiva, esa capacidad predictiva no se ve influenciada por la duración de la remisión, la duración de la enfermedad o por los medicamentos que esté utilizando el paciente en ese momento. Y también hace el comentario de que el lograr la remisión por ultrasonido y la implementación de una estrategia de tratamiento guiada por ultrasonido se están convirtiendo en tendencias inevitables en el tratamiento de la artritis reumatoide. En ese momento, en esos años, realmente estábamos muy entusiasmados en utilizar el ultrasonido para guiar el manejo de nuestros pacientes con artritis reumatoidea. Les hacíamos ultrasonido, encontrábamos los hallazgos, los reportábamos y empezábamos a tratar de guiar nuestras decisiones terapéuticas de acuerdo a estos hallazgos. Sabíamos que se estaban desarrollando dos estudios clínicos donde utilizaban el ultrasonido como una guía de manejo en pacientes con artritis reumatoidea. Y esos dos estudios fueron publicados también en el año 2016. El primero es el estudio ARCTIC, que es un estudio de 24 meses, aleatorizado, abierto, grupo paralelo, llevado a cabo en Noruega. Son pacientes con artritis reumatoidea que tienen menos de 2 años de evolución, son pacientes naïf a los DMARDs y que entonces se someten en dos ramas, en dos ramas. Uno es un paciente, los pacientes van a seguir su control, o sea, son pacientes activos y van a seguir su control de acuerdo a un control estricto de acuerdo a los hallazgos clinimétricos del DAS. Y el otro va a llevar un control estricto de acuerdo a los hallazgos ultrasonográficos. Y los objetivos del estudio es en cuanto a la remisión clínica sostenida, que lo definen como un DAS menor de 1.6, en cuanto a las articulaciones inflamadas y en cuanto a la progresión radiográfica, que debe ser menor de 0.5 según la escala de Sharp-Van-den-Heyden modificada. Y los resultados entonces es que la estrategia de control estricto por ultrasonido no fue superior a la estrategia de control estricto convencional con respecto a la remisión sostenida, a la ausencia de daño radiográfico y a la ausencia de articulaciones inflamadas. El otro estudio que les comentaba es el estudio TASER, que este estudio es la evaluación de la actividad de la enfermedad por ultrasonido en una estrategia Treat-to-Target. Es muy parecido al anterior y la hipótesis es que si utilizando el ultrasonido produciría resultados clínicos y de imágenes superiores a los obtenidos por la forma convencional. Es un estudio que es llevado de 2009 al 2003, aleatorizado, abierto, grupo paralelo, llevado a cabo en Escocia. Son pacientes que tienen artritis reumatoidea o artritis indiferenciada menor de 12 meses que se encuentran con actividad y también van a ser guiados de acuerdo a estos criterios. Uno va a ser un criterio clinimétrico y el otro un criterio ultrasonográfico. Después de los 18 meses, no hubo diferencias significativas entre los grupos en el cambio medio del DAS44, como tampoco hubo diferencias significativas en la proporción de pacientes que alcanzaron la remisión ACR booleana. Esos dos estudios ya realmente cayeron como un balde de agua fría en el entusiasmo que teníamos en estar desarrollando el ultrasonido en pacientes con artritis reumatoidea activa. También entonces se empezó a criticar mucho la metodología con que fueron hechos esos estudios.
Se hablaba mucho de que había errores errores metodológicos en esos estudios. Bueno, la cosa es de que fue algo sorpresivo en los resultados de esos dos estudios. Para colmos de males, en el año 2018, los doctores Caporali y el doctor Smolin hacen esta publicación que llaman Back to the Future. Esta publicación lo que enfatiza, resumiendo aquí lo más importante, que la evidencia actual de los ensayos controlados aleatorios, no respalda el ultrasonido para dirigir las decisiones de tratamiento. Y por el contrario, respaldan que la evaluación clínica y la adopción de las estrategias Treat to Target, y que deben ser, esa Treat to Target debe ser la remisión a ser regular, la que debe guiar las pautas terapéuticas en nuestros pacientes. O como les decía, esto todavía empeoró la situación, había un gran desconcierto, bueno, pero los que estamos haciendo ultrasonido no consideramos que esa fuera la última palabra. Seguíamos haciendo ultrasonidos y aprendiendo sobre este aspecto. En el año 2019, un año después, el doctor Cadejor contesta este artículo de los doctores Caporali y el doctor Smolin en ese Forward to the Past, y donde escribe de que no hay duda de que la estrategia Treat to Target ha dado lugar a excelentes resultados para la mayoría de los pacientes con artritis reumatoidea. Sin embargo, existe un pequeño grupo de pacientes que son los progresores silenciosos. Son pacientes que tienen progresión radiológica que se produce a pesar de encontrarse en remisión. Este grupo es pequeño pero clínicamente relevante. Y el USME, el ultrasonido de Power Doppler, podría diferenciar entre los pacientes que se encuentran en remisión que progresan de aquellos que no progresan. Y entonces dice que en ese momento es concebible que el tratamiento intensificado en los pacientes en remisión que muestran actividad Power Doppler positiva podría conducir a mejores resultados. Y él mismo dice, bueno, que no tiene la evidencia que apoye esta idea, pero es una hipótesis que él plantea. Casualmente, en el año pasado, el doctor Shao pone también en la introducción, escribe que no está claro si la terapia intensiva puede aliviar la sinovitis subclínica y reducir los brotes en pacientes con remisión clínica. Entonces se hace ese estudio, es un estudio clínico controlado aleatorio, abierto por un año, en pacientes que se encuentran en remisión clínica o con baja actividad de la enfermedad y que tienen una sinovitis subclínica, ya sea por Power Doppler o por escala de grises. Y los dividen en dos grupos, entonces los aleatorizan en dos grupos, en pacientes que van a recibir un tratamiento de mantenimiento, van a continuar con el mismo tratamiento de mantenimiento ya que se encuentran en remisión, y el otro se va a intensificar de acuerdo a los hallazgos ultrasonográficos. Y el desenlace va a ser la tasa de recaídas. Y encuentran, bueno, son 108 pacientes, 54 pacientes en cada grupo, y lo siguen por un año. Y encuentran que la tasa de recaída en el grupo de mantenimiento, donde no se modificó el tratamiento, ya que estaban en revisión, fue de 24%. Y en aquel grupo donde se intensificó el tratamiento por el ultrasonido, ya por los hallazgos de ultrasonido, fue de 9,1%. Una diferencia estadísticamente significativa. Y concluye que la terapia intensiva podría resolver la sinovitis subclínica detectada por ultrasonido, disminuir la actividad de la enfermedad y reducir la tasa de recaídas en pacientes en AR que se encuentran en remisión, sin aumentar significativamente los eventos adversos. Este mismo año, el doctor Genk publica, también escribe en la introducción que se ha debatido el beneficio adicional de apuntar a la remisión por ultrasonido, además de la remisión clínica. También entonces toma pacientes que se encuentran en remisión clínica o con baja actividad de la enfermedad, y que esos pacientes entonces los van a abordar según una estrategia de Treat to Target también. Entonces vamos a tener un grupo de pacientes que se van a seguir simplemente por el DAS, o sea, manteniendo siempre un DAS menos de 3,2, y el otro grupo van a ser pacientes que están en remisión, pero vamos a pretender que el ultrasonido sea remisión ultrasonográfica, o sea 0, y lo siguen por un año. Y encuentran que al cabo del año, el grupo que se intensificó el tratamiento por encontrarse con datos de actividad ultrasonográfica, el resultado del DAS
fue mucho mejor con respecto al grupo que se mantuvo en mantenimiento. También encontraron que el grupo que se intensificó el tratamiento, el porcentaje de remisión fue de un 20% en comparación con 36% en el grupo de mantenimiento. Y el otro aspecto muy importante también fue el que en el grupo de que se intensificó el tratamiento se logró reducir la dosis en este esquema de step down, sobre todo en agentes biológicos, en un 66% en comparación con un 44% en los pacientes de mantenimiento. Y que concluyen que la remisión por ultrasonido, al lograr que el paciente esté en remisión ultrasonográfica, un power Doppler en cero, mejora el control de la actividad de la enfermedad, reduce el porcentaje de brotes y logra la terapia de reducción a largo plazo. Los estudios Taser y ARTIC compararon las estrategias de treat to target versus o sea, son pacientes que estaban con actividad. Entonces, al comparar si el control de esa actividad varía si utilizamos ultrasonido y la valoración clinimétrica tradicional en pacientes con artritis reumatoide temprana activa. Y el ultrasonido no demostró ningún beneficio sobre la clinimetría. Y el valor adicional de ultrasonido es casualmente en pacientes que se encuentran en remisión clínica. Son en aquellos pacientes que se detecta sinovitis subclínica. Eso es el punto donde tiene utilidad el ultrasonido. Entonces podemos decir que la remisión por ultrasonido en pacientes en remisión clínica optimiza el manejo de la enfermedad. Y para terminando, entonces decimos que el ultrasonido, los avances tecnológicos han permitido desarrollar equipos de alta calidad, lo cual facilita muchísimo la interpretación de las imágenes. El costo de los equipos se ha introducido, lo que ha permitido su adquisición por un mayor número de reumatólogos. Varios posgrados ofrecen su programa de entrenamientos en ultrasonido para reumatología. Se imparten regularmente cursos de ultrasonido en reumatología por diferentes agrupaciones. OMERACT ha estandarizado la interpretación de los hallazgos y la forma de cuantificar estos hallazgos. Un porcentaje considerable de reumatólogos toman en cuenta los hallazgos en sus decisiones terapéuticas. Existe evidencia científica sólida sobre sus aplicaciones, sobre todo en la detección de la sinovitis subclínica, como lo que creo que tratamos de demostrar en este momento, y que el treat to target ultrasonográfico en pacientes en remisión. Quedan por dilucidar claramente cuándo solicitar un ultrasonido en pacientes con artritis reumatoidea. En el año 2000, que es año 2016, un prestigioso reumatólogo ultrasonografista escribe en este artículo que es un algoritmo del manejo pragmático en pacientes en artritis reumatoidea y establece que el ultrasonido en pacientes con artritis reumatoidea en tratamiento tiene básicamente dos puntos. Uno es en pacientes que no responden por clinimetría, pero que no tienen actividad inflamatoria clínica, entonces el ultrasonido nos podría servir para evidenciar si tienen o no tienen actividad inflamatoria. Si tienen actividad inflamatoria, pues entonces habría que optimizar el tratamiento. Y en los pacientes que se encuentran en remisión y que están en remisión clínica, entonces en esos pacientes, sobre todo si deseamos citar al paciente a más largo plazo, si deseamos disminuir la dosis que están tomando, sobre todo si están con algún esquema de biológicos y tratamos de ir distanciando el biológico, en esos pacientes en particular deberíamos hacer un ultrasonido y evidenciar si tienen actividad subclínica. Y si la tienen, entonces optimizar el tratamiento. ¿Cuál es el protocolo en la práctica clínica diaria? Esto es una respuesta difícil porque va a depender muchísimo de la disponibilidad de equipos. O sea, si yo tengo el equipo a la par mía, si el equipo está en mi servicio de reumatología o si el equipo está en un área de radiología. También va a depender de la experiencia que yo tenga, qué tan confiado me siento yo a hacer el ultrasonido, qué tanto confío yo en los resultados de la persona que está haciendo el ultrasonido. Esto va a ser lo que define cuándo lo utilizamos y en qué momento lo utilizamos. Lo ideal sería es que hasta el momento que todavía no está esto definido, realizar protocolos de cuántas articulaciones vamos a valorar, cada cuánto, sobre todo el esquema del número de articulaciones que vamos a valorar,
Y el significado de esto va a ser va a depender mucho de la experiencia que vayamos desarrollando hasta que se definan más adelante protocolos más específicos. Por el momento, lo ideal sería que desarrolláramos nuestros propios protocolos y que documentáramos esta información para después la pudiéramos compartir. Si bien es cierto que el ultrasonido nos ofrece la capacidad para valorar la inflamación subclínica, articular y tendinosa, y optimizar el tratamiento de nuestros pacientes, la buena historia clínica sigue siendo la piedra angular de la evaluación de nuestros pacientes y es lo que nos caracteriza como médicos, el saber historiar y explorar a nuestros pacientes. Muchas gracias.